La escalada entre Estados Unidos y Venezuela avanza con un ritmo que recuerda cada vez más a uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de Washington, la invasión de Panamá en 1989. Durante las últimas semanas, el presidente estadounidense ha dado varios pasos que invitan a mirar hacia ese precedente. La criminalización progresiva de Nicolás Maduro, la retórica sobre el narcotráfico como amenaza directa a la seguridad nacional y un ultimátum público para que el gobernante abandone el país son elementos que reproducen casi punto por punto el esquema empleado contra Manuel Antonio Noriega hace más de 3 décadas. El mecanismo es reconocible. Cuando Washington decide que un líder hispanoamericano debe caer, la narrativa deja de ser política y pasa a convertirse en un expediente criminal. Con Noriega, la administración Bush construyó un relato donde el general panameño era descrito como un narcotraficante con inmunidad estatal, un dirigente convertido en amenaza a los ciudadanos estadounidenses y un actor fuera de control en un territorio clave para la seguridad regional. Antes de lanzar la operación Causa Justa, el gobierno estadounidense consideró agotadas las vías diplomáticas y presentó al general como alguien que había cruzado la línea entre el poder político y el crimen. Lo convirtió en un delincuente común. En el caso venezolano se observa una estructura argumental semejante. Trump insiste en que el régimen de Maduro no solo se beneficia del narcotráfico, sino que además participa activamente en él de forma organizada, incluso cuando todos sabemos que el cártel de los soles hace referencia a una situación y no a una organización criminal. A partir de ahí, la Casa Blanca describe una red donde las instituciones venezolanas sirven de plataforma para grupos ilícitos, y es totalmente cierto que hay delincuentes a título individual o en pequeños grupos, pero no constituyen una organización jerarquizada con distribución de papeles y con un líder en Nicolás Maduro o en cualquiera de los que le rodean. Hay sencillamente delitos, hay narcotráfico, pero no es lo mismo. No es una organización criminal en sentido jurídico. Y este discurso se dirige no solamente contra el presidente, también lo hace contra la totalidad del aparato de seguridad venezolano. El lenguaje empleado es deliberado. Cuando un líder es presentado ante la opinión pública como un delincuente peligroso, se reduce el coste político de una intervención y se abre la puerta a acciones excepcionales que en otro contexto generarían una resistencia interna evidente porque no estaríamos hablando de delincuencia, sino de política. La relación entre ambos se acentúa cuando Washington afirma que ha ofrecido a Maduro la posibilidad de abandonar el cargo y marcharse a Rusia u otro país. Noriega recibió presiones similares y a finales de los 80, antes de la invasión, Estados Unidos intentó que el general panameño renunciara al poder y aceptara un exilio fuera del país. La negativa fue interpretada por la Casa Blanca como una obstrucción definitiva que justificaba aumentar la presión. Hoy, Maduro, que sabemos todos que es un delincuente que es un presidente completamente ilegítimo, pues había rechazado abandonar Venezuela si no se levantaban las sanciones y además le concedió un indulto general y se aceptaba un gobierno interino liderado por su congénere y su cómplice Delcy Rodríguez, y estas condiciones resultan inasumibles para Washington, del mismo modo que Noriega consideraba inaceptable ceder bajo amenaza. Y a esto se suma la manera en la que la administración Trump comunica cada paso. En la última semana, el presidente ha anunciado que los ataques terrestres contra cárteles dentro de Venezuela comenzarán muy pronto. La expresión es ambigua, pero tiene un objetivo claro: preparar psicológicamente el terreno para acciones selectivas sobre infraestructura considerada vinculada al narcotráfico. Antes de la invasión de Panamá, Estados Unidos incrementó su presencia en la región mediante maniobras militares, despliegues navales y ejercicios de adiestramiento. Hoy ese papel lo cumple la operación Lanza del Sur, centrada en destruir embarcaciones acusadas de transportar droga hacia los Estados Unidos, que ya acumula varias decenas de muertos. El paralelismo es evidente en el plano comunicativo. En ambos momentos históricos, Washington acompañó sus movimientos con mensajes destinados a transmitir seguridad y determinación. La frase «acabar con esos hijos de perra», pronunciada por Trump, encaja con ese tipo de retórica desinhibida que precede a las acciones de fuerza. No se trata únicamente de hostilidad verbal.
Se trata de un método para reforzar en la opinión pública la idea de que el adversario ha cruzado un umbral que invalida cualquier tipo de reconocimiento político. Sencillamente hay que deshumanizarlo y acabar con él. Sin embargo, el escenario venezolano posee diferencias esenciales respecto al panameño. Panamá era un país pequeño, con un entorno geográfico concentrado y con presencia militar estadounidense permanente en el canal. Venezuela es vastamente superior en tamaño y en población. Los centros de poder están dispersos, la geografía es mucho más compleja y las Fuerzas Armadas tienen un volumen y una estructura muy diferentes. Además, la red de alianzas de Caracas introduce variables que no existían en 1989. Rusia mantiene cooperación militar con el régimen, Irán ha incrementado su presencia en los últimos años y China conserva intereses energéticos profundos. Y ninguno de estos actores está en condiciones de entrar en un conflicto abierto contra Estados Unidos, pero su sola existencia altera el cálculo estratégico. Otro elemento que marca distancia con Panamá es el estado de la opinión pública estadounidense. En 1989, la invasión se presentó como una operación limitada y rápida, con un enemigo claro y un objetivo tangible. Hoy, el clima es mucho más escéptico respecto a las intervenciones militares. Figuras influyentes, incluidas voces cercanas al trumpismo, advierten del riesgo de una nueva guerra de cambio de régimen y una parte importante de la población estadounidense rechaza la idea de derrocar a Maduro mediante una acción militar directa. Pero esto no impide la intervención, pero sí condiciona su alcance. Cualquier acción que implique ocupación prolongada o enfrentamiento abierto tendría un coste político muy superior al de la operación de Panamá de aquel año. A pesar de estas diferencias, el precedente panameño funciona como marco de interpretación y como herramienta política y como patrón de conducta de los Estados Unidos. Cuando un presidente estadounidense menciona la posibilidad de incursiones terrestres y fija un ultimátum para la salida de un gobernante extranjero, está utilizando un patrón que forma parte del repertorio histórico de Washington. La credibilidad no puede estar más perdida. La comparación no implica que se vaya a producir una invasión clásica, pero sí que Estados Unidos está construyendo un escenario donde la opción militar es presentada como la única posibilidad y el único camino legítimo si todas las demás vías fracasan, se están legitimando ante un hecho ilegítimo. Y el punto decisivo está en el tipo de operación que sería factible. Una invasión convencional, con miles de tropas tomando Caracas o capturando Maduro, exigiría un nivel de despliegue que no se ha observado. En cambio, una combinación de ataques selectivos, incursiones puntuales y presión psicológica es perfectamente compatible con los medios actualmente presentes en la región. Este tipo de operaciones encaja con la lógica de Noriega en su fase previa: intensificar la asfixia militar, erosionar la seguridad del círculo presidencial y fomentar la sensación de aislamiento hasta provocar el colapso interno. En este sentido, las filtraciones sobre una posible salida de Maduro hacia Qatar no son un detalle menor. Funcionan como parte de una estrategia designada a mostrar que el final está cerca y que el gobernante todavía puede elegir un destino seguro. Es tanto como decirle: tienes la salida, si no la tomas, atente a las consecuencias. Y la administración Trump utiliza esas informaciones como palanca para acelerar decisiones dentro del régimen venezolano, como un instrumento de presión. Y al mismo tiempo Estados Unidos proyecta hacia la región la idea de que Maduro es un líder sin apoyos sólidos y cada vez más presionado por su entorno y por las potencias externas. Nos encontramos entonces en un punto donde el precedente de Panamá sirve como lente, aunque no como réplica exacta. El paralelismo ilumina la lógica de Washington, pero la estructura del escenario venezolano impone límites reales a cualquier operación militar de alcance. La presión de Estados Unidos es intensa, la retórica es extrema y el ultimátum es un elemento inusual en la diplomacia contemporánea. Pero los factores geopolíticos hacen improbable un desenlace idéntico al de 1989 con Noriega. Lo relevante ahora es que la Casa Blanca ha introducido la posibilidad de acciones terrestres como parte de su repertorio inmediato, algo que no se contemplaba hace apenas 2 o 3 semanas. Y aunque sean puntuales, eso basta para alterar la percepción regional, provocar movimientos defensivos dentro del régimen venezolano e incluso modificar el cálculo de los aliados de Maduro. En los próximos días sabremos si el ultimátum era una herramienta de presión
o sencillamente era la antesala de una acción más directa. El precedente de Noriega no nos garantiza qué es lo que va a ocurrir, pero desde luego sí explica por qué la comparación domina el debate en este momento decisivo.